Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Buenos días. ¿Tienes atrás? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Gracias. Aleluya. Este es un gran día. La Biblia dice que este es el día que el Señor ha creado y nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar en Él, porque el Padre siempre le ha placido darnos el reino de Cristo Jesús. Este es un día maravilloso que el Señor ha permitido que nuevamente estemos reunidos aquí para poder aprender su palabra. Creo que este es el día de bendición que el Señor lo ha creado y nosotros vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Y cuando saben que la palabra tiene siempre buenas noticias para su iglesia, digan: la palabra tiene buenas noticias. Hoy recibo las buenas nuevas de la palabra de Dios. El 2013 es el mejor año de mi vida. El 2013 es mi año de conquista, conquistar vidas para el cielo. Gracias, Señor, por darme este año bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios maravilloso, el cual está obrando en cada vida, en cada familia, en cada joven, y Él siempre lo va a hacer, porque ese es el Padre a quien nosotros adoramos y servimos. Vamos a seguir hablando, creo que un tema muy interesante que empezamos el domingo antepasado, sobre las casas, la iglesia en casas. Diga: la iglesia en casas. Aprendimos de que desde el origen la columna vertebral de la iglesia siempre ha sido las casas, los hogares. Donde se empezó las reuniones fueron los hogares, las casas. Y necesitamos tener una revelación sobre este tema para que podamos nosotros realmente aperturar una casa o abrir una casa y empezar a que la palabra se multiplique, porque la iglesia primitiva o la iglesia en el libro de Hechos se inició en casas. En Hechos hemos aprendido 5:42, ahí nos dice en Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Digan: todos los días. Miren cuál era el hábito de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que todos los días ellos estaban en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Mateo también encontramos, en Mateo capítulo 10, verso 11 al 15, dice así la palabra de Dios: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad ahí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí nos está hablando, nos está dando el Señor Jesús instrucciones para que nosotros, cuando vayamos a predicar la palabra, vayamos a una casa, pero una casa donde a usted le reciban, y donde le recibe va a tener bendición, y donde no le reciben, dice la palabra, que tienen que ustedes sacudir el polvo de sus zapatos, en este caso, y entonces luego va a ir la paz con usted. Y si en la casa le recibe, la paz de Dios va a quedarse sobre esa casa, y la bendición de Dios va a quedarse sobre esa casa. Hemos aprendido también, haciendo un repaso, que hay un ingrediente para poder nosotros poseer
las familias para Cristo, porque las familias para Cristo normalmente viven en una casa. Y entonces, para poder poseer esas familias, necesitamos el ingrediente fundamental, que es, digan, el amor. Otra vez. Entonces, el ingrediente fundamental para poder conquistar vidas para el cielo es el amor. Lo hemos visto en Romanos 5:5, dice que y la esperanza, Romanos 5:5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí encontramos entonces que nosotros ya tenemos amor. No es correcto pedirle al Señor: Señor, dame amor, no puedo amar, no sé amar. Desde que usted recibe a Jesús, dice la Biblia, que el Señor ya derramó de su amor en su corazón. Por lo tanto, usted tiene que dejar fluir el amor de Dios. Les hablé que nosotros somos, en esta tierra, representamos a Dios, somos los brazos de Dios, somos la boca de Dios, somos los pies de Dios, de Jesús, que caminamos en esta tierra. Lo que tenemos que hacer es solo activar el amor. Diga: activar el amor. El amor ya está en nosotros. Abrir la boca, a decir, expresar a alguien: te ama, Cristo te ama, te amo. Expresar nuestro amor, nuestro cariño, expresar el amor de Dios. Eso es la forma en que abrimos o hacemos que el amor fluya. También vimos Mateo 25, 33 al 46. Aquí habla sobre el juicio de las naciones. Aquí hablamos de las ovejas y los cabritos. Ahí hablamos cuál es la actitud de una oveja y cuál es la actitud de un cabrito. Aquí expresamos: el Señor te va a preguntar, cuando estuve forastero, cuando estuve hambriento, etc., no me visitaste, no me diste de comer. Y Él dirá: si lo hicimos a uno de los pequeños, el Señor va a decir: a mí lo hiciste. Por eso que la marca, el fundamento para poder conquistar vidas es el amor. Ahora vamos a ver en este día, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver algunos obstáculos que impiden que las casas de fe se establezcan. Diga: obstáculos. ¿Saben que en la vida siempre hay obstáculos? En la vida siempre tenemos dificultades. En la vida siempre vamos a tener problemas. Diga: problemas. Jesús nunca nos garantizó una vida sin problemas. No, Él nunca dijo: hijitos, si vienen a mí, porque hay gente que predica así, ¿no? Dicen: ven a Cristo y ya no hay problemas. Eso es mentira. Vienen más problemas. Cuando alguien predica que vienes a Cristo y ya no hay problemas, es mentira. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo: por causa de mí te van a aborrecer. O sea, nos vamos a meter en problemas, en más problemas. Pero qué buena noticia saber esto, que Dios, escucha, Dios usa gente también problemática. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque hay gente problemática que piensa que Dios no lo va a usar. Y cuando es a la inversa, Dios está buscando ese tipo de gente problemática, esa gente de tipo de personas que tengan muchas dificultades, debilidades y errores, señores. Jesús, cuando buscó a sus discípulos, no buscó a gente santa, a gente educada, a gente perfecta. Cuando Jesús buscó a sus discípulos, tampoco buscó a discípulos de otras iglesias, Jesús de otros ministerios. Jesús, cuando buscó a sus discípulos, buscó a personas humildes, sencillas e ignorantes, personas comunes, y los hizo extraordinarios. Dígame a su lado: tú tienes esperanza. Hay mucha gente que está esperando y pensando, dice: pero yo soy problemático. Otros están pensando: Dios no me puede usar, yo soy chismoso, yo soy bocón, siempre estoy hablando. Así era Pedro. Pero si yo hubiera sido Jesús, yo nunca hubiera llamado a Pedro. ¿Aló? Pero Jesús lo llamó a Pedro. A pesar que Pedro era hablador, era imperativo, era corta orejas, imagínate. Pedro era agresivo, explosivo,
Y de pronto cuando nosotros miramos la vida de este apóstol, entonces decimos, yo pensaba humanamente, usted no lo va a llamar. Imagínense que sea una persona, ¿cómo lo va a llamar? Para que sea su discípulo. Y Jesús lo llama. Dígame que está a su lado, el Señor te llama. Él te está llamando, iglesia. No interesa, pero tú estás mirando tus errores, tú estás mirando tus dificultades, estás mirando tus obstáculos y estás pensando cómo Dios me va a usar si yo tengo cantidad de debilidades. Eres un candidato. Si eres una persona con problemas y dificultades, eres un candidato para ser llamado por Dios, porque Dios no mira esa área. Él si viene y te llama y te enfoca su llamado en tu corazón, cuando Él te mira, cuando tú vienes a Él te va a llamar, te va a entrenar, te va a equipar y te va a cambiar y te va a usar. Aleluya. Es que no estés pensando, si yo soy problemático, yo tengo estas dificultades, estas debilidades, Dios no me usa, yo soy el menos indicado. Pero Pedro era el menos indicado para ser usado por Dios. Sin embargo, Jesús puso su mirada en Pedro. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga, soy un candidato. Soy llamado de Dios. El primer obstáculo que encuentro para que una casa de fe se establezca es porque hay egoísmo. Diga egoísmo. El egoísmo, dice el diccionario, es el modo de ser de quien antepone sus deseos e intereses a los de los demás. Es una persona que solo piensa en sí misma. Es una persona más o menos que dice así: no quiero que vengan a mi casa porque la ensucian, la cagan mis muebles y lo rayan, y si vienen niños rompen, meten uña. No quiero que me valoricen, mis muebles son de paquete, son míos, yo los trabajé y me cuesta, y encima ellos se van y no limpian la sala, me dejan todo el trabajo para mí. Diga que no seas egoísta. Dios tiene mejores muebles y otros muebles para ti. Tienes que dejar ese obstáculo para poder servir al Señor. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Presta atención, iglesia. Si tú no estás abriendo tu casa, aunque digas que no, tú eres egoísta, mi María. Eres egoísta. Porque tú estás diciendo, sin darte cuenta, ensucian mi casa. Un momento. ¿Es tu casa? Según este texto que dice, ¿de quién es la tierra? ¿Quién es el dueño? ¿Nosotros qué somos? Administradores. Nosotros somos administrados. Luego te mueres, no llevas ni un gramito de tierra de tu casa, de tu propiedad, ni un kilito de tierra. Se quedan para los hijos de nuestros hijos. Por eso dice el Señor: ni es la tierra un ratito, no te equivoques, no es tu casa, es la casa que yo te di. Pero cuando tú piensas que tú es mi casa, mis cosas, no estás hablando correctamente. Un momento. Tienes que pensar quién es el dueño de todo. Y Dios te dice: un momento, lee tu Biblia, la tierra no es tuya, es mía, dice el Señor. Yo te la presté por un tiempo, por 30, 50, 80 o 100 años de vida. Nada más. Y luego esa tierra, esa casa, tú no la llevas, esa casa queda porque mía es la tierra, dice el Señor. Y todo cuanto existe es mío, pero el egoísta dice: es mío, todo es mío. Oh, es mi voz, es mis dones, no es mi ministerio. No es tu ministerio, es el ministerio que Dios te dio. Es el don que Dios te dio, es la habilidad que Dios te dio. Nada es nuestro, todo es de Dios. Nosotros somos simples administradores. ¿Cuánto dicen aleluya? Diga que está a su lado, no seas egoísta. No, pastor, pero yo trabajé, pero yo sudé, yo puse mi fuerza, pastor. ¿Cómo? ¿Quién te da la fuerza? No, pero yo estudié, me quemé las pestañas. 5 años, 7 años, maestría, doctorado, tantas cosas que estoy quemando las pestañas.
La Biblia dice, ¿de quién viene la sabiduría? ¿De quién? Oh, pero yo soy especialista en ciencias. La Biblia dice, mía es la ciencia, dice el Señor. Yo te di capacidad, habilidad en la ciencia, dice el Señor. Yo te di, escucha, destreza en las letras, dice el Señor. Yo te di destreza en las artes, en el deporte y en todo lo bueno que tú eres. No eres bueno por ti. Yo regalé mis dones y los coloqué dentro de ti, y eso necesitas reconocerlo en este día. ¿Pueden decir aleluya? ¿Pueden decir aleluya? Deuteronomio 8, 11 al 18 dice, Deuteronomio 8, 11 al 18 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque muchas veces, cuando uno es bendecido, cuando uno es prosperado, cuando uno es sanado, cuando uno ya está bien, la tendencia es olvidarse de Dios y pensar que Él es bueno por sí mismo, y pensar que todo lo que obtuvo es por sí mismo, y pensar que todo lo que uno es por sí mismo. El ego se levanta, y el Señor dice aquí al pueblo, le está diciendo, cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, ten cuidado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre tiende, cuando está bien, se olvida de Dios. No quiere adorar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere asistir a la iglesia, no quiere asistir a una casa de fe, porque tiene comida, tiene dinero, tiene casa, ya tiene todo, entre comillas, pero no lo tiene todo. Y el Señor dice, cuídate. ¿Por qué? Porque a mucha gente la abundancia lo bloquea, a otros lo infla. Cuando no tenían nada, yo mire, ayúdame, sí, quiero servir, quiero estar en todos los ministerios. Pero una vez que Dios los bendijo, se inflaron. Ya no sirven, ya no se involucran, se olvidaron de dónde Dios los sacó. Y Dios no quiere eso, iglesia. Y el Señor le dice, no te olvides. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata, los soles, los euros y los dólares se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa es la actitud de mucha gente, que cuando ellos no tenían nada, o estaban en quiebra, o estaban en crisis, ellos muy bien servían al Señor. Pero la abundancia, o el trabajo, el buen trabajo, o el buen empleo, o el buen sueldo, los rayó. Por eso el Señor no te quiere dar más muchas veces. Porque si no eres fiel en este nivel, ¿cómo te va a llevar a un siguiente nivel? Imagínate que te dé más. ¿Aló? Y el Señor dice en el verso siguiente, que te hizo caminar por un desierto y grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, presta atención, como una persona egoísta piensa, mi poder y la fuerza de mi mano, mi trabajo, mi mano me han traído esta riqueza. Sin Dios, ni aliento tendríamos. ¿Aló?
esas cosas. Cada cosa que hace, esta es la bendición de Dios. Esta es la casa que el Señor me ha dado. Esta es la iglesia que el Señor nos ha dado. Este es el ministerio que Dios nos ha regalado. Todo es por pura gracia y misericordia. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero mucha gente por eso no abre su casa, Señor. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, es el primer obstáculo. Y la iglesia se detiene, las familias no vienen, las familias no se multiplican. ¿Por qué? Porque en la iglesia en conjunto tenemos que caminar con la visión, caminar con la meta. Tenemos que lograr la meta. Pero si solo 2, 3 hacen y los demás descansan y hay egoísmo, tenemos que sacar ese obstáculo de egoísmo y decir, la casa de Dios, la casa que Dios me ha dado es la casa de Dios. Y ahí vamos a predicar la palabra, ahí vamos a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia se estableció en casas, se estableció en hogares. Desde la iglesia primitiva, como dice la Biblia, estaban en las casas, los domingos estaban en el templo y toda la semana estaban en las casas predicando, enseñando de Jesucristo. Y la iglesia crecía y se multiplicaba, porque toda la iglesia estaba enganchada en la visión, enganchada en el corazón de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Más el verso siguiente dice, el 10, más si olvidares, el verso 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Pueden decir aleluya? Y esta palabra poder significa Él te da la habilidad, Él te da la sabiduría, Él te da la creatividad, la sagacidad, la inteligencia, el juicio. Él te da visión. Él abre tus ojos para que otro mundo no lo vea y tú lo veas y te bendiga a ti. De Él viene la visión, de Él viene el enfoque, de Él viene todo para tu vida. De Él viene, Él te da habilidad del cielo. ¿Para qué? Para que tú puedas progresar en la vida, para que tú puedas tener riqueza en la vida. Y Él dice, acuérdate, es Jehová tu Dios. Él te da poder. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido. ¿Para qué? Para confirmar su pacto. Porque Él quiere que tú seas bendecido, porque Él quiere confirmar su pacto. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, es nuestro pacto. Porque en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de sus dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da la inteligencia? ¿Quién te dio destreza en las ciencias, en las artes, en las letras, en el canto, en el deporte, en el trabajo? Dios. Entonces tenemos que dejar ese obstáculo, saltar ese obstáculo que se llama egoísmo, para poder seguir bendiciendo a más familias. Otro punto, otro obstáculo que impide que más casas se abran es la rebelión. Diga rebelión. Diga otra vez. Rebelión. El rebelde dice, no quiero hacerlo, no me da la gana hacerlo, no quiero someterme a ti. Como es Lucifer, el primer rebelde del universo fue Luzbel. Él fue el primer rebelde. Él no quiso someterse a Dios, él quiso su propia casa, su propio ministerio. Se rebeló contra su creador. Él quiso ser Dios y él quiso ser adorado. Y se rebeló contra su creador.
Este es un segundo obstáculo que impide que se multipliquen las casas. ¿Por qué? Porque esto afecta, y esto es las consecuencias de la rebelión es horrible. Es ahí cuando ese ángel puro, santo, de luz, porque así lo creó Dios, un ángel con dones, con habilidades tremendas de música, porque el día que Dios creó a Lucifer o al ángel Luzbel, dice la Biblia que fue hecho, fluía, tenía un don de la música tremendo, un adorador tremendo, y era, dice la Biblia, el más bello, el más simpático, el más chulo del cielo, un cuerazo, como dicen las chicas. Ya no, y a causa de su hermosura, a causa de lo que era, porque él pensaba que venía de él, se enalteció en su corazón y se rebeló contra su creador. Si él lo hace, yo puedo hacerlo. Si él es Dios, yo puedo ser Dios. Si él está en su trono, yo puedo sentarme en su trono. Y se rebeló contra su hacedor. ¿Están aquí, iglesia? Todos nosotros en algún momento vamos a lidiar con la rebelión. ¿Por qué, pastor? Porque dentro de nosotros todavía nos acompaña la carne, y esta carne siempre se revela contra Dios. ¿Saben lo que estoy diciendo? Esta carne siempre se revela contra Dios. Esta carne no quiere servir a Dios. Esta carne hoy, esta mañana, quiso quedarse tan abrigadita en la cama y seguir descansando porque el frío está fuerte. Yo quería seguir durmiendo, pero mis papás me levantaron, dicen los adolescentes y los jóvenes. ¿Aló? La carne siempre se opone, pero muéstrale lo que le gusta a la carne, muéstrale su pizza, su pollo, su Coca-Cola, cómo se despierta. Sale volando. Va a haber cabrito en el santuario. Hubiera estado a las 8 de la mañana. ¿Aló? ¿Por qué? Miren, la carne es así. La carne se revela en algún momento, en alguna área. De pronto hay rebelión dentro de nosotros. Tenemos que verificar eso y lidiar. Vamos a lidiar cada día, y tenemos que nosotros empezar a detectar y decir no, y gobernar, porque la carne se quiere rebelar, porque hay dentro de nosotros todavía el hombre rebelde, la carne que se revela. La Biblia dice que dentro de nosotros hay una lucha viva, una lucha a muerte. La carne y el espíritu se pelean cada día. Cada día que usted se levanta, empieza la lucha, empieza la pelea, cada día. Y usted necesita caminar en el espíritu y no en la carne. Decir a la carne, sujétate. Decir, carne, hoy adoras. Carne, hoy levantas las manos. Carne, hoy tú sirves al Señor. Carne, hoy abres tu casa para que la palabra de Dios se predique. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero hay dentro de nosotros ese hombre viejo. Y a ese hombre viejo, como dijo alguien, a esa carne, a ese espíritu de rebelión no se le aconseja. A ese espíritu de rebelión se lo ejecuta. Jesús no empezó a entablar diálogo con Satanás. Jesús no concertó. ¿Por qué? Porque él no quiso someterse, no quiso obedecerse. Fueron miles de veces que se rebeló. Él no quiso cambiar y él tuvo que ser lanzado, ejecutado, sacado fuera. ¿Están aquí, iglesia de Dios? No podemos jugar con la gente rebelde. ¿Por qué? Porque van a destruir la iglesia. Porque son usados por el diablo. ¿Aló? ¿Están aquí, iglesia de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión? Siempre el rebelde va a terminar abriendo su propio reino, como lo hizo Satanás. Él abrió su propio reino, pero no fue un reino de luz, fue un reino de tinieblas. Y de ahí se convirtió en diablo, en Satanás, serpiente antigua. Se convirtió en Lucifer, en Luzbel, en todo lo malo y lo negativo y lo feo. Y luego con una jerarquía de demonios también. ¿Por qué? Porque manipuló a la tercera parte de los ángeles, sedujo
los desvió, los engañó, los manipuló y se convirtieron en demonios, en principados, en potestades, en gobernadores de las tinieblas, porque esas son las consecuencias de la rebelión. Y un rebelde nunca fructifica, un rebelde siempre va a estar en tierras áridas, un rebelde nunca va a poder crear. Pero cuando uno sale correctamente bajo la guía y la cobertura del Espíritu Santo y de Dios, va a haber bendición, multiplicación, espíritu de creatividad y de bendición. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? La esterilidad está conectada con la rebelión. Punto 3. El tercer obstáculo que tenemos que nosotros quitar para poder multiplicar, para poder bendecir a más familias, es la altivez. Diga altivez. Diga altivez. ¿Qué es la altivez? Es una actitud orgullosa, soberbia, de una persona que se cree superior. Es una persona altiva, una persona orgullosa, un sinónimo de orgullo, arrogancia. Y el orgullo es la actitud del que está convencido y presume que es el mejor, lo único, lo máximo. Orgullo también es sinónimo de arrogancia, altivez. Diga que a su lado: no seas orgulloso, altivo. ¿Sabe que la iglesia está bien llenada de orgullo? Un pastor decía: la iglesia se ha llenado de mundanalidad, especialmente en el liderazgo. ¿Cómo? Hay líderes que antes eran hermanitos, ahora son líderes, son apóstoles. Ya no me llames hermano, llámame rebelde. Ahora yo soy, llámame el apóstol. ¿Sabía que hay líderes así? ¿Sabía? Por favor, no me llames hermano. ¿Qué es eso? ¿A mí puedes llamarme por mi nombre? Yo nunca a nadie de la iglesia dije: por favor, llámeme pastor. A nadie. Es la iglesia quien reconoce el don de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Digan que solo tú eres mi hermano. No me interesa si eres líder, si eres doctor, si eres ingeniero, abogado. Tú eres mi hermano. En Cristo Jesús somos hermanos. En Cristo Jesús somos lavados y comprados por su sangre. Y tenemos que dejar esas costumbres mundanas. Hay mucha gente que ni sabe ni qué vestir el domingo. Ay, no sé con qué me voy a la iglesia, no sé con qué irme. ¿Qué? ¿Te vas a Hollywood? ¿Que vas a pasar por la alfombra roja? Usa lo que tienes. Pero de pronto se han metido costumbres que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, y a veces lo hablamos y lo decimos y lo practicamos, y tenemos que nosotros mirar a Jesús, mirar el ejemplo de Jesús, siempre mirando a Jesús, siempre mirando a los apóstoles, y teniendo esa clase de vida, esa clase de actitud la que tuvo Jesús, con humildad. Pero hoy servir en la iglesia ya no se escucha, ya no quiere escuchar a la gente. Se olvidaron de que Dios los bendijo, se olvidaron de dónde Dios los sacó. Son algunos contaditos los que sirven de corazón y comprometidos, pero el resto no quiere figurar. Sí, que me pongan de líder, sí, que me pongan sí de pastor, sí de apóstol, sí de evangelista, sí de profeta, sí, ahí estoy. Pero cuando se trata de accionar y de actuar, no hay, se perdieron, no existen. Es una actitud de orgullo que tenemos que arrancarla de raíz. Ese obstáculo, eso es lo que impide el crecimiento de una iglesia, es lo que impide alcanzar las metas, y tenemos que tratar con ese demonio de orgullo. ¿Cuánto dicen aleluya? Y no se olvide que cuando uno empieza a actuar en esta área, empieza a actuar al nivel de Satanás, de Lucifer. Tenemos que arrancar el orgullo de raíz de nuestra vida. En 2 Corintios 5:1
Dice, porque que si sabemos nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Este cuerpo se va a deshacer, este cuerpo va a volver al polvo, este cuerpo va a volver para que sea un rico banquete de los gusanos. Pero tenemos una morada celestial, tenemos un espíritu que es eterno. Eso va a ir con Dios para siempre. Hoy parece que hay una muerte a la humildad y al servicio de Dios en la iglesia. Hoy la gente, todo está orgullosa, nadie se somete a nadie. Todos piensan que tienen la razón, todos quieren hacer lo que se les place. Y ese es el espíritu de orgullo, el espíritu de altivez. La mayoría de líderes solo quieren ser reconocidos. Hoy solo hay ambición por títulos. Por eso, miren, hoy la gente ya no tiene tiempo para venir los domingos y los sábados. Porque justamente hoy los domingos y los sábados, diplomado, doctorado. ¿Cuánto se daba eso antes? Había otra entre semana, pero ahora ya no hay tiempo, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia? Ya no tiene tiempo para servir al Señor. Y si trabajan 6 días a la semana y hacen su maestría y posgrado y siguen estudiando, porque eso nunca se acaba, porque ellos son la industria del dinero, las empresas. Lo que quieren es el dinero de la gente. No te estoy diciendo que no te superes. Estamos hablando de muchas veces, este demonio se ingresa en mucha gente con llamado. ¿Sabes qué? Si tú quieres servir al Señor, deja tu barca, deja tu vida, deja las cosas que estás haciendo, así como lo hicieron los apóstoles, y dedícate al Señor, porque si el Señor te llama, pero si te llama tienes que dejar tu barca. Cuando dicen aleluya, hay mucha gente que no está dispuesta a dejar su barca, no está dispuesta a dejar su profesión, a dejar su familia. Pero cuando tienes un llamado de Dios, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por causa de Cristo. Parece que ya se fueron. Diga que está a su lado, sirve al Señor, deja todo por causa de Él. Si tienes un llamado, el Señor te ha hecho un llamado. El Señor te ha hecho un llamado para que tú le sirvas al Señor. Él hizo un llamado al joven rico, no para empobrecerlo. Le estaba diciendo: ¿quieres servirme? ¿Quieres seguirme? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero este joven no entendió. Dios lo sacó de sus casillas, este joven. Jesús lo sacó de sus casillas, pero dijo: no, él amaba, ¿qué cosa? Amaba la riqueza, amaba las cosas más que a Jesús y no lo siguió. Y Jesús quería bendecirlo, Jesús quería prosperarlo, Jesús quería escuchar, Jesús quería y Jesús quiere que cada uno de ustedes cumplan el plan y la visión y los sueños de Dios en su corazón. Pero ¿qué te va a impedir? El diablo quiere que te enriedes en otras cosas y nunca sigas el sueño ni el corazón de Dios. Y el diablo quiere robar el plan y el sueño de Dios que ha puesto en tu corazón. Y Dios está interesado en hacer realidad, ¿qué cosa? Los sueños y los planes y el propósito para el cual Dios te ha creado. Y el propósito y el plan y la carrera espiritual es más grande y 1000 veces más que tu carrera. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Eso necesitamos entender, iglesia. Pero el orgullo no nos deja. El orgullo es el obstáculo que impide el que nosotros nos adentremos al llamado de Dios. Solo hay, muchas veces, hay peleas de poder. Peleas de poder. Se ponen celosos por cargos. Se ponen enfermos y furiosos cuando los pequeños o nuevos creyentes empiezan a crecer y a desarrollarse. Son piedras de tropiezo y los ponen calle, los pequeños los aplastan en lugar de empoderarlos y levantarlos. Esto es el orgullo. Las personas son autoengrandecidas, son egoístas, están con ambición mundana tras las cosas de Dios en vez de buscar a Dios. Ese es el orgullo. En vez de buscar cosas, anda al dueño de las cosas. En vez de amar las cosas, ama al dueño de las cosas. Hoy tenemos que buscar más que nunca el rostro de Dios, iglesia. No las manos ni las cosas ya nos han sido dadas y entregadas. Pero cuando buscamos el rostro de Dios,
cuando buscamos a Dios, amamos a Dios, adoramos a Dios, las cosas fluyen, las cosas suceden, los cambios vienen. ¿Por qué? Porque un adorador lo tiene todo. ¿Cuánto dicen aleluya? Muchos dicen, yo ya no soy un simple miembro, yo soy un reverendo. Pero aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace Dios? ¿Sabes lo que hace Dios cuando tú solo te inflas? Dios te desinfla. ¿Sabes lo que hace Dios cuando tú subes? Dios te baja. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú te orgulleces? Dios te humilla. ¿Y sabes qué hace Dios cuando tú te humillas? Dios te levanta. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú te humillas por ti mismo? Dios te exalta. ¿Aló? Así trabaja Dios. Yo no sé por qué, pastor, me pasa esto. Yo no sé, pastor, por qué me pasa la situación. Chequéate, analízate. De repente tienes ese espíritu de orgullo. Tienes que arrancarlo de raíz, sacarlo de tu mente, sacarlo de tu vida. Porque es un espíritu de Lucifer. Es un espíritu del diablo que te va a destruir. Dios dice que mira de lejos al altivo y al orgulloso, mas su comunión íntima es con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los enseñables. Como ustedes que en esta mañana dejaron el frío, dejaron su cama, dejaron sus quehaceres y dijeron, yo tengo que escuchar la palabra. Hay una palabra de Dios para mi vida. Dios me va a hablar en esta mañana y han venido con hambre y el Señor va a saciar su sed. ¿Pueden decir aleluya? Otro obstáculo que impide que las casas de fe crezcan y se multipliquen y se establezcan es la obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Es ser testarudo, terco. Díganme eso, no seas terco, no seas testarudo. Ya te dijeron, pero sigues en la misma. Ya te dijeron que hagas esto, que hagas aquello, pero no quieres hacerlo. Es terco, es obstinado. Testarudo es decir, sí, pero lo hago a mi manera. Es un testarudo. El testarudo sí dice sí, pero lo hace a su manera, no como se lo dice. Hay líderes que hacen las cosas, pero a su manera, no como se les ha dicho, no como se les ha designado. Son obstinados. Otro obstáculo, idolatría. Pastor, yo ya no soy idólatra. Escucha, la idolatría es adorar cualquier cosa que quite el lugar de Dios. Repito, idolatría es adorar cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios. No, hoy día no nos veo alegres, hoy día no están pensando ahí. No tengo tiempo porque tengo esto. Ya no tienes tiempo para ir al Señor. De pronto amas las cosas o el trabajo o el dinero o las cosas y no te das cuenta y has cambiado a Dios por ello. No estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que tú debes organizar tu tiempo y darle siempre lugar a Dios, y nada debe ocupar ni reemplazar a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque siempre es idolatría. Yo pensaba que tener un santo y eso es idolatría. No, cualquier cosa. Había un pastor que su ídolo era el surf. 5 de la mañana todos los días, no se iba a orar, se iba a la playa. Hasta que el Señor lo trató. Le dijo, tú adoras el surf, no me adoras a mí. En vez de buscarme a mí, primero das lugar
al sur. Y entonces ahí dice que sacrificó su Isaac y cambió de actitud. Ya no lo hace, no es, es pecado ir a surfear, ¿no? El que tú ames y conviertas y reemplaces a Dios por eso es idolatría. ¿Me dejo entender? El trabajo es bueno, pero si tú amas al trabajo y no tienes tiempo para Dios, estás en idolatría. Porque hay gente que trabaja toda la semana y quiere seguir trabajando el domingo. Y trabajan el domingo. Y solo porque quieren más, y acaparar más, y quieren más, y quieren más. Y no cumplen el mandamiento de Dios. Esos obstáculos tenemos que quitarlos. Punto 7. El séptimo obstáculo, el ceder a la tentación. Levanten la mano los que han sido tentados en esta semana. Que los demás son ángeles, ya están en el cielo los demás. Gloria a Dios. Yo he sido tentado, y soy tentado casi todos los días. Todos los días. ¿Cuántos de ustedes son tentados? Si tú dices que no eres un mentiroso, o ya te acostumbraste a ser tentado y a ceder a la tentación, que ya te acostumbraste. Señores, la tentación, escuchen, presten atención, tienen que aprender esta mañana. La tentación nos va a seguir a todos nosotros, todos los días de nuestra vida hasta que te mueras. ¿Escuchó? Pero aquí tienes que tú vencer, no ceder. El ser tentado no es pecado todavía. Jesús fue tentado, pero Jesús no cedió, no dio acceso. Él rechazó la tentación. Lo mismo, tú puedes ser tentado en todo lo malo. Hasta ahí está bien. Pero cuando tú ya obedeces y haces la sugerencia del tentador, ahí recién se convierte en pecado. Mira lo que dice la Biblia. En 1 de Pedro 5, 8 al 11. Llegaron, dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien acariciar. ¿A quién? Diga devorar. Oiga, escuchen, presten atención. El diablo no te quiere dar una laminita de lengua, no te quiere dar un soplito ahí, no. El diablo nos quiere matar, nos quiere destruir, hacer papilla, devorar, comer. Muchos piensan que el diablo les quiere dar una caricita de gato, ¿no, señores? El diablo no está jugando. Y ahora saben que el diablo está loco, porque saben, los demonios están más locos, porque les quedan poquísimos días, porque se les ha preparado la gran sopa, el lago de fuego y azufre. Ellos saben a dónde van. Ahora, seguimos leyendo. Al cual dice la Biblia, siga leyendo el siguiente verso: resistir firmes en la fe. Repite en voz alta: resistir firmes en la fe. Otra vez. ¿Dónde le resistimos? Diga en la fe. Diga que está a su lado. ¿Sabes fe? ¿Sabes Biblia? Fe es saber Biblia. Fe es aplicar la Biblia. Fe es actuar en la Biblia. Está aquí. Tú no puedes resistir si no tienes conocimiento de la Biblia. Sabiendo, escuchen, que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que tú no eres el único. Yo pensaba que a mí no me tienta. Presta atención. A los líderes es cuanto más Satanás nos tienta. ¿Sabías? ¿Sabías o no sabes? Muchos piensan que los líderes no, Dios los protege, ellos están, qué lindo.
oído. No, el diablo no se les acerca, está bien lejos. Oiga, los demonios te van a levantar a las 5 de la mañana para hablarte al oído. Luego te van a levantar a las 2 de la mañana para seguir hablándote al oído. Te vas a tomar el desayuno, otra vez va a venir. Te vas por el camino y otra vez te va a venir ahí. Otra vez en la tarde estás por ahí, otra vez ahí. El diablo es recontra perseverante si no sabes. ¿Sabías eso? Y el que diga que no es un mentiroso. ¿De dónde vienen los malos pensamientos, señores? La guerra que tenemos es cada día una guerra de pensamientos. El diablo no viene con su trinche y dice: hoy te voy a traspasar y te voy a matar. No, el diablo viene cada día, el demonio viene cada día con pensamientos de inmoralidad sexual, con pensamientos de duda a tu cabeza. No te sale, vas a fracasar, te van a robar, te van a matar. No, tú no puedes cambiar. Te van a hablar a la mente cada día. Él te va a hablar a la mente: tienes cáncer, tienes enfermedad, de repente te contagias de SIDA, de repente no a esto, y te mete temor cada día. Él te va a estar hablando, de repente te vas a morir ya, te quedan algunos días de vida, y te sigue hablando cada día. Él no se calla la boca. Cada día te levantas, no, de repente ya tienes esos quistes, mira, tócalo ahí, están creciendo, toca ahí, de repente tienes cáncer al hígado. ¿Aló, no? ¿Me están escuchando cómo trabaja? Así es la forma que él trabaja. Nunca vas a salir de necio y de pobre. Toda tu vida te vas a quedar ahí pelado y quebrado. Porque tu padre ha sido igual, tu madre igual, tus abuelos también. Nunca saldrás. Así te vas a morir. Y así viene trabajando de por años, señores. Viene trabajando a tu oído y viene trabajando a tu oído y te habla. Por eso que tú tienes que saber cómo lidiar con esto. ¿Me está escuchando, iglesia de Dios? No tenemos que ceder a esa tentación. Tenemos que saber qué decir. Tenemos que en primer lugar detectar qué es lo que me está presionando, qué es lo que me está hablando, qué es lo que me está diciendo, qué espíritu, qué demonio es este. Él te está metiendo, ya ves, mira, tu mujer te va a sacar la vuelta, el espíritu de celos, viene aquí el demonio de celos, te está metiendo. Por eso tú me puedes decir: no, a mí no me hace nada. Y él dice: no, yo te conozco. Escucha, el diablo te conoce cuáles son tus debilidades, exactamente y precisamente, y ahí te va a dar en su medicina. Por eso que luego, este es explosivo, pum, le mete un pensamiento a la esposa, y cuando vienes te trata mal la esposa, pum, explotas. Y el diablo lo logré, dice. ¿Están aquí o no? Así trabajan los demonios, señores. ¿Aló? Satanás le pidió a Pedro, ¿o no? Y si pidió a un apóstol, ¿a ti crees que no te va a pedir? Hace rato estás pedidito. Jesús le dijo a Pedro: hoy yo he orado toda la noche por ti, porque Satanás me ha pedido zarandearte, o sea, traspasarte y matarte, pero yo he orado por ti, dice Jesús. Nosotros estamos pediditos. ¿Sabía usted eso? Él pide destruirte. Nosotros somos conocidos en el infierno porque estamos conquistando vidas y sacando almas del infierno para Cristo. Por eso, lideresa, por eso tienes tanta opresión en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque Satanás usa aún a tu familia para meterte problemas y dificultades. ¿Están aquí? Usa tantas cosas porque somos conquistadores del reino celestial. Y los demonios vienen, te estoy hablando para que tú entiendas. No estoy exaltando al demonio, estoy viendo lo que el Señor Jesús y cómo funcionan las cosas reales cada día en nuestra vida. Y tenemos que aprender cómo pelear. La pregunta es entonces: ¿qué hago, pastor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo lidio con esto? Lo que dice la palabra, el verso siguiente: ¿qué voy a hacer? Hay un demonio que te persigue. Él te conoce cuál es tu debilidad.
Si a ti te gustan los hombres, el diablo, ¿qué te va a poner? No te va a poner una mujer, te va a poner un hombre. Si a ti te gusta la inmoralidad, la pornografía, ¿qué más? El adulterio, la fornicación, te va a poner oportunidades, trampas. ¿Para qué se pone una trampa? Para que te den un abrazo ahí, ¿no? ¿Para qué le ponen al quesito ahí la trampa para la rata o el ratón? ¿Para qué lo ponen ahí? Para que lo acaricien. Ay, una caricita, ¿no? Para matarlo. El diablo no está jugando, él no te pone una trampa para acariciarte, para que lindo, no. Te está poniendo una trampa para matarte, para destruirte. Pero en esta mañana nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Una de las fórmulas que nos da el Señor es esta. ¿Qué tengo que hacer, pastor, cuando un pensamiento me persigue? A las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, al mediodía, y me persigue el pensamiento. ¿Sabe que cuando a veces yo estoy en la cocina, a veces no entro en la cocina, y veo un cuchillo y el diablo dice, mátate? ¿Pueden saber que así me dice a mí? ¿Pueden saber eso? Increíble. ¿De quién viene ese pensamiento, cree? Coge el cuchillo y mátate. ¿Qué? Demonio inmundo, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ahí la palabra de Dios dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, para que nosotros llevemos ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia de Dios, estamos hablando a humanos, no a ángeles. Mientras caminemos en esta tierra vamos a tener ataques, pero la buena noticia es esta, que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destruir toda barrera, todo obstáculo, toda montaña, todo pensamiento que venga inmediatamente llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que atar ese pensamiento. Tienes que ahora mismo pensamiento inmundo, yo te paralizo. Espíritu de inmoralidad sexual fuera de mi mente. Mi mente piensa en lo bueno ahora. Tienes que hablarlo en voz alta, con autoridad en el nombre de Jesús. Jesús no decía, sal, ni tu perro te hace caso, le sal, perrito. No te va a hacer caso ni tu perro, menos el diablo. Tú tienes que hablar con autoridad. Demonio inmundo, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualidad que venga a tu cabeza, de pornografía, lo que fuese, tienes que el demonio inmundo de hecho fuera ahora en el nombre de Jesús. Yo soy santo en Cristo Jesús, aleluya. Yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Las armas son poderosas en Dios y no puedes quedarte en mi vida, te largas ahora y no podrás salir, te vas a morir. Escrito está que yo viviré y no moriré, porque escrito está en el Salmo 91, 16, que Él me saciará de larga vida. Estás hablando, el escrito está. ¿Está conmigo? Diga, mis armas son poderosas. Esas armas son poderosas. ¿Ven? Pero no podemos negar lo otro. Jesús ha estado y está orando por nosotros. ¿Por qué permaneces aquí todavía? Porque hay un Jesús que está orando por ti. Hay un Jesús que está intercediendo por ti, para que tú no caigas, para que Satanás no te lleve, no te mate, con enfermedades y tantas cosas. Jesús está intercediendo cada día por nosotros. Aleluya. Y dice ahí, cuando resistís firmes, ¿en qué? En la fe es espiritual. Escuchen, la fe tiene que estar. ¿Cómo viene? Tiene que estar en tu corazón, iglesia. La fe no tiene que ser de tu cabeza, porque si hablas no funciona. Puedes hablar 1000 veces, vete en el nombre de Jesús, y el diablo se ríe en tus narices. ¿Por qué? Porque es una palabra logos, es decir, conocimiento. El diablo no tiene miedo a esa palabra conocimiento. El diablo tiene miedo a la palabra revelada. ¿Aló?
Él tiene miedo a la palabra revelada. ¿Cómo ingresa la palabra revelada en mi espíritu? Y este es el trabajo que la mayoría de gente no quiere hacerlo. La palabra revelada va a entrar a tu corazón cuando tú empieces a hablarla en voz alta, la palabra. Porque la fe viene por oír y oír continuamente, cada día en voz alta. Tu voz tienes que hablarla, la palabra en voz alta. Escuchen, cuanto más la oyes, tú hablándola, tú declarándola, la palabra va ingresando luego a tu espíritu, a tu corazón. Y cuando ingresa a tu corazón, así como un gotero, poquito a poquito, como el café pasado, y luego se llena tu espíritu, y aquí recién está la palabra filtrada y revelada. Y cuando tú hablas, demonio te vas en el nombre de Jesús, y tienes la palabra revelada aquí, ese diablo huye, porque la palabra sale como espada. ¿Están en qué iglesia? Díganle a su lado, habla la palabra en voz alta. Porque la fe viene por oír la palabra. Coge tu Biblia, habla en voz alta, declara en voz alta cada día. Declara en voz alta. Y esa palabra va a ingresar, se va a hacer rema. Y si no sabes cómo hacerlo, ahí compra, pide un manual de oración que tenemos ahí. Ese manual de oración te va a ayudar para que tú ores la oración y aprendas a orar cada día. Porque hay gente que no sabe orar. Y como la mayoría no sabe orar, hemos sacado un manual cómo orar. Y ahí te va a ayudar a enseñar cómo orar en voz alta. Y esa palabra se va a hacer rema en tu corazón. Esa palabra va a ser revelada en tu espíritu. Y esa palabra te va a dar victoria. Aleluya. Diga aleluya. Diga que no eres el único que está siendo tentado. En todo el planeta, dice la Biblia, que todos los hermanos en todo el mundo están sufriendo eso. Le está pasando eso, a todas las personas le está pasando eso. Pero no cedas, porque tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Cada mañana hay un demonio que batallar. En el nombre de Jesús tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Qué va a hacer Dios? Él ha prometido hacer esto, según los versos que estamos leyendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llenó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, diga, padecer un poco de tiempo. ¿Por qué Dios permite que padezcas un poco de tiempo? ¿Por qué Dios permite que padezcamos un poco de tiempo a veces? Porque tenemos que ser procesados. Diga, procesados. Si no somos procesados, no vamos a entender esto. Pero Dios permite pasarnos por esos sufrimientos y padecimientos por un poco de tiempo. Pero luego Él dice que Dios mismo, Él va a perfeccionar, afirmar y fortalecer y te va a establecer. Aleluya. ¿Puede decir aleluya? ¿Sabes? Quiero decirte algo, que si Dios te ha llamado, no importa si alguien te tiene aplastando el cuello y no quiere que te levantes, Dios va a destruir el pie de esa persona y te va a levantar, porque Dios te ha llamado para que tú seas un hombre y una mujer de Dios, un joven de Dios, para servir al Señor. Y no importa los obstáculos, las crisis, los problemas que estés confrontando, si tú tienes un llamado de Dios, Dios te levanta. Aleluya. Y te va a perfeccionar, te va a firmar, fortalecer y establecer. Aleluya. Dios ha llamado a esta iglesia y no interesa que obstáculos vengan, porque cuando hay más obstáculos, quiero decirte algo, cuando hay más problemas es que Dios está en el asunto. Nunca pienses porque tienes problemas, hoy estoy solo, estoy nadie. No, sí, el diablo ha puesto esa noche oscura, Satanás ha puesto diferentes pruebas y dificultades, pero el Señor está trabajando ahí. Aunque andes en valle de sombra de muerte, dice el Señor, no estarás abandonado ni solo. Dios dice, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Aleluya. No, aunque estés ahí, el Señor está trabajando en ti. ¿Por qué la noche está oscura? Porque el Señor está trabajando en ti. Porque Él ha preparado una luz brillante para tu vida, un futuro glorioso para tu familia. Y Dios lo hará, porque los planes de Dios se establecen. Porque lo que Dios ha empezado, dice la Biblia, Él la completa, la acaba
hasta el día de Jesucristo. Y no interesa qué problema de debilidad tienes, el Señor te quiere usar, el Señor te quiere levantar, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Tomás, así como lo hizo con esta gente en su ministerio, que era gente que estaba dudando, que era incrédula, y de pronto dice, pero yo qué voy a ser usado por Dios si ni siquiera creo. Eres un candidato. Dios no tuvo a Tomás y lo usó a Tomás como el apóstol, los 12 apóstoles, y lo usó a un Pedro. No interesa el problema, si tu problema es el alcohol, la droga, la prostitución o lo que fuese, las diferentes dificultades que estés pasando, no interesa. El cambio de vida es Cristo, y Dios te llama, y si Él ha empezado una obra, Él la va a acabar en nosotros. Él nos ha traído a esta ciudad y Él ha comenzado algo, y Él la va a acabar, la obra que empezaba en nuestra vida, en nuestra familia, y tú y tu casa ya son salvos en Cristo Jesús. Aplaude al Señor en esta mañana. Dile gracias, Señor. Has empezado una buena obra en mí. Tú la acabarás hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Tantos obstáculos hay, pero detrás de cada obstáculo hay una bendición. Detrás de cada gran tentación, el diablo te tiene y te dice que no puedes. Es porque Dios está trayendo la manifestación de su gloria sobre tu vida. ¿Cuánto dicen aleluya? Nos ponemos de pie, iglesia, y luego vamos a continuar el próximo domingo con estos temas que son muy interesantes. Hemos visto hoy los obstáculos que hoy vamos a derribarlos en el nombre de Jesús de Nazaret, para poder establecer las casas de fe, porque las casas de fe son la columna vertebral de la iglesia.